Bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio poderme dirigir a todos ustedes. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con ustedes. Es un gozo, siempre lo he dicho, que compartir la palabra del Señor es un verdadero privilegio. Y sobre todo, que el Señor nos tenga por fieles para anunciar su palabra. Quiero saludar de una manera muy especial a todos mis hermanos y hermanas en Cristo, y en especial, con todo cariño, a todos los ministros de Ciudad del Rey Internacional en el continente. Un abrazo fuerte a todas mis hermanos y hermanas de dichos ministerios. Hoy quiero poder abordar con ustedes un tema muy importante y es un tema sobre la restauración del hombre. Es un tema muy interesante, un abordaje muy lindo, porque quiero resaltar desde un punto de vista bíblico cuál es el plan de Dios para con el hombre. ¿Cuál es el plan de Dios para restaurar, levantar, bendecir y prosperar el corazón del hombre? ¿Cuál es el plan? Bueno, partiendo de ahí, creo de que el desarrollo, parte del desarrollo del ministerio, para ser más objetivos, el desarrollo del ministerio, no solamente hablo desde el punto de vista del desarrollo del ministerio a nivel hogar, a nivel familia, el sacerdocio del hombre, el ser el cobertor o la cobertura de su esposa, hijos, familia. La responsabilidad que tiene dentro del ministerio público, es decir, su participación en las ciudades como predicador, como pastor, como evangelista, proclamador del evangelio. ¿Cuántas facetas de bien tiene el hombre? Impresionantes. El hombre tiene diferentes formas que deben de irse pues restaurando, reestructurando, afinando como producto del conocimiento de la palabra de Dios. El hombre, si me tocara que decirlo, el hombre es la obra perfecta de Dios. El hombre es el hombre, es la perfección de Dios, es lo que Dios creó, hizo. No dice que a los animales eran a imagen y semejanza de él, dice, y el hombre a semejanza del Eterno. Pero aunque podemos tomar unos minutos de ver en el contexto lo radiante del plan de Dios para su hombre, el hombre que él hizo, vemos que a través del pecado se suscita un proceso degenerativo en el hombre. Un proceso difícil. Lo cual vemos que el hombre está sufriendo una degeneración profunda. El hombre está sufriendo graves problemas de carácter, graves situaciones familiares con su cónyuge, su esposa, sus hijos, depresión, falta de visión, falta de impulso, falta de desafíos, hombres que se pervierten, se corrompen, se dañan, se arruinan. Y para poder entender esto, quiero empezar diciendo que en el principio no era así. Y vamos a analizar cómo se da, cómo suscita, cómo se genera el proceso
de Dios creando a su hombre. Me acompañan por favor a Génesis capítulo 1 y vamos a leer juntos capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Mire cómo dice, hagamos al hombre. La creación perfecta. Hagamos al hombre, Adán, al rojizo, al hombre. Pero dice, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ese es un punto importante que quiero resaltar. Cuando está diciendo el texto, hagamos al hombre, estamos viendo el verbo creador de Dios, el verbo vará, el verbo que crea, que fundamenta, que hace. Entonces Dios crea al hombre, pero a ese hombre que crea le dio cualidades, semejanzas, virtudes, marcas como las de él. No a manera de Dios, sino le dio rasgos muy característicos que Dios había determinado para ese tipo de creación. Por eso es que al hablar del hombre estamos hablando de la obra maestra de Dios. Es una obra top, es maravilloso, es hermoso desde el punto de vista del 1.26. Y encontramos, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Le da al hombre unas capacidades impresionantes, por comentar algunas, capacidades de relación, capacidades de fructificación, capacidades de pensamiento, capacidades de razonamiento, capacidades de entenderse con su creador, unas capacidades profundas que tenía, que se le asignaron al hombre. Por eso nos anuncia a imagen y a nuestra semejanza. Se parece, relación, idea, pensamiento. Este hombre que es creado, si vamos viendo los pasajes, nos dice que además de ser hecho a imagen y semejanza, notemos de que no estamos hablando de cejas, corte de pelo, ni estatura, ni color de piel. Estamos hablando de la creación de esa existencia del hombre. Pero hay un resaltar más en esto. Dice a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, pero hay un agregado. Y si usted nota, en la línea dice, y señoré en los peces de la mar. Esa palabra es clave. Lee conmigo. Y señoré. Y me voy a ir dirigiendo sobre esa línea. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces encontramos que de fondo encontramos que cuando Dios crea a ese hombre, el Eterno, ¿qué es lo que le da? Imagen y semejanza, pero le da un punto importante, que es donde quiero resaltar. Le da una palabra que es señoré. Esa palabra señoré es radá. Y esa palabra es pisotear, dominador, dominar, dominio, enseñorear, mandar, señoreador, tomar, dominar, dominio. O sea, esa palabra cuando dice señoré, y eso es lo que me interesa resaltar en este análisis de las Escrituras. O sea, lo primero que quiero y poner sobre resaltado es que al hombre que Dios creó, no solamente le dio imagen y semejanza de Dios, pero el punto donde me voy a concentrar es, le da autoridad. La palabra radá es autoridad, gobierno. O sea, podríamos decir que era un virrey dentro del huerto. Era una autoridad. O sea, lo que quiere decir es de que, voy a contextualizar, estamos hablando de un momento donde según el texto no había un pecado revelado, no había una maldición dicha, establecida, no. Estamos hablando dentro de un marco completamente diferente,
un marco de plenitud. Estamos en una atmósfera santa, sacra, una atmósfera pura. Estamos viendo una relación santa, sana entre Dios y su hombre. Dios y su hombre, Adán. Y por ende, Eva. Pero para este estudio voy a utilizar el hombre o la mujer. Pero quiero resaltar que le da autoridad. ¿Qué quiere decir? Que esta expresión le da autoridad, nos está ubicando que el hombre, cuando Dios lo hace, tiene que asignarle y delegarle autoridad al hombre para que ejerza dominio. No interpretemos dominio en asuntos sociopolíticos o sociales, no, estoy hablando desde el punto de vista del texto. El pensamiento que el texto nos está alumbrando es, le da autoridad. Fíjese que ni siquiera lo bendijo. Porque a veces uno a veces confunde eso. Y quiero objetarlo un momentito. Si usted lee el 26 en la pantalla, dice, y señoree. Usted no ve una bendición. Ahora, si usted lee conmigo el 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios. Y ahí aparece, varón y hembra los creó. Ahí vemos al hombre y a la mujer, ya en el 27. En el 26 no. Entonces en el 27 dice, los crió, varón y hembra. Pero si usted ve el 28, cambia. Ahí la palabra es barak y la palabra es emitir una bendición. Entonces ahí vemos y los bendijo Dios. Note de nuevo, no es una palabra en singular, sino es plural, los, ambos, a los dos, al hombre y a la mujer. A los dos los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Noten a los dos. El orden, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra. Va, apartados ahí el primer punto. El segundo punto dice, sojúzguenla. Sojuzgan es, la palabra de sojuzgar nos está ubicando de kabash, que es someter, sujetar. Sojúzguenla, gobiernenla. Y luego dice la palabra rada, de nuevo, que es dominar. Entonces encontramos los dos replanteamientos. Por un lado encontramos sojuzgar y la segunda es señorear. Ahora, esto, señorear en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. ¿Eso qué significa? Entonces aquí hay un punto importante que no puede pasar por alto. Y es que dentro del replanteamiento de la restauración del hombre, si algo el hombre debe de recuperar es su autoridad o la autoridad de Dios en el hombre. Porque no podemos hablar de restauración sin autoridad. No se puede. Es que cuando hablamos de autoridad estoy hablando, no solamente, no hablo desde el contexto autoridad porque yo mando. No, al hombre, antes del barak, antes de bendecirlo, antes de emitir el primer mandamiento del Génesis, dice fructificar y llenar la tierra. Antes de declarar esa bendición, le está diciendo, te entrego gobierno, te entrego dominio. A la postre, ¿cuál ha sido lo que Satán ha aventajado a raíz del pecado del hombre y la mujer? La autoridad. Por eso es de que el evangelio no tiene fuerza. Explico por qué no tiene fuerza en la proclamación. Hay incredulidad, ojo con las palabras, hay incredulidad de la gente no cree, no confía, pero parte de que la gente no cree y no confía es por un elemento, que ya no hay credibilidad. Y es que en el momento de hablar de credibilidad, estamos hablando, hermanos, especialmente a los hermanos varones a los que me dirijo, la credibilidad se gana. Mire, hoy podemos tener una cantidad de predicadores, cantidad de hermanos. Hay que dejarlos en su mundo de fantasías y de hadas, que prediquen. Pero una cosa es predicar y otra cosa es tener autoridad. Es que no es lo mismo. Una cosa es que yo predique, sí, cualquiera predica, el diablo predica.
De hecho, ustedes ven a la mujer que aparece en Hechos 16, a la pitonisa que anunciaba que Pablo y Silas eran embajadores del cielo, eran siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino a la salvación. Sí, no mentía, era una verdad, sí, pero ¿qué era lo que no tenía ella? Credibilidad. Por eso a Pablo no le gustó, le disgustó, porque no es justo que alguien de mala procedencia diga cuál es el quehacer del apóstol Pablo. Por eso es que a donde yo quiero llegar es, el problema principal es que se ha perdido la credibilidad. Al decir estoy haciendo, adjuntando, haciendo y hilvanando palabras como autoridad, respeto, credibilidad, valor, autoridad, honor. Por ejemplo, cuando Pablo hace el comentario de que los que sean tenidos en doblado honor, en doblada honra, son aquellos que predican y enseñan. Sí, pero tiene que haber lo que hemos hablado, un presupuesto de testimonio. ¿Qué es lo que, para resumir esta parte, qué es lo que más ha hecho Satán? Hablamos, Satán lo que le quitó al hombre fue autoridad, entre otras cosas. ¿Qué perdió? ¿Qué perdió el hombre y la mujer? Autoridad. Autoridad. Por eso es que cuando hablo de autoridades, aquí vienen las ideas. En el caso del hombre, ¿por qué el hombre no se levanta? ¿Por qué el hombre tiene que usar la violencia para mostrar su autoridad? ¿Por qué el hombre tiene que gritar en casa para demostrar que es el que manda? ¿Por qué? ¿Por qué debe de alzar la voz? ¿Por qué debe de literal rugir para gobernar, para mandar? ¿Por qué? Porque reconozcamos que ya el uso del grito, de la fuerza verbal, la fuerza física, estamos hablando de alguien que ya no tiene autoridad. Entonces, como ya no la tiene, lo que está haciendo es imponerse. Lo que tenemos, que es lo que el hombre maneja. El hombre se impone a su manera, con armas, con violencia, con gritos, con grosería, se impone. Yo mando, yo soy aquí, yo soy el que manda. Sí. Estoy hablando del hombre el hombre caído, el hombre no restaurado tiene que gritar para hacerse oír. Es como el padre al hijo. El hijo no hace caso. Si el padre le habla a su hijo, le habla y el hijo no atiende el hablar de su padre, entonces el papá tiene que o gritarle, levantarle la voz o quizás algún tipo de corrección, algún tipo de disciplina fuerte para capturar la atención de su hijo. El tema es llegar a ese punto, es una de todas debe ser: el padre no tiene la autoridad necesaria con su hijo. Por eso es que en el caso de los hombres hay un problema grave. Yo quiero ir tratando de separar durante este ensayo, este diálogo. No nos confundamos autoridad con el título de una universidad. No. Es más, hay presidentes que no tienen autoridad. Sí, legalmente son presidentes, sí, pero para mucha gente, para su moral, hablando de la moral, hablando de los valores que rigen su vida, no los tiene. Por eso puede haber alguien, jefe, un político, un presidente, un pastor, un padre de familia, sí, puede tener la investidura y puede ser una autoridad delegada, por supuesto, delegada, pero no ganada, no por la moral, no por la calidad o estilo de vida que tenga. Y esa es la confusión. La confusión. Por eso hoy en nuestra época manda el que tiene dinero, se hace respetar. Y esa es una propuesta no de ahora, de siempre. El que llegue con el mejor vehículo es más respetado, el que llegue con el mejor vestido es respetado, el que llegue con la iglesia más grande es más respetado que el que tenga una iglesia más pequeña. Una empresa, el que tenga el puesto más grande es el que más vale, que es el último que llega a esa empresa a laborar. Entonces encontramos de que desde la perspectiva espiritual, pues, eso no es autoridad. Eso le podemos llamar formas de organización, formas de control humano, formas de dominio, formas de ejercitar una autoridad secularizada, a conveniencia, viciada, pero engañosa, por supuesto, pero no bíblica.
Y aquí es donde yo entro. Yo siempre me he preguntado por qué Dios antes de bendecir dio autoridad. ¿Qué es lo que necesita realmente el hombre cuando se convierte a Cristo? ¿Qué necesita? Voy a hacer unos comentarios. Por ejemplo, Jesús, ¿se recuerdan el caso del hombre que fue sanado cuando rompieron el techo? Al romper el techo, imagínense qué osadía, con lazos, sogas, sabe Dios cómo fue. Hacen subir a un paralítico de muchos años y lo hacen descender del techo dentro de la casa donde estaba el Cristo. Ahora, el punto aquí, ¿cuál es? Jesús lo perdonó al ver la fe de ellos. No dice ni siquiera la fe del enfermo, la fe de ellos, los 4, los 5, la fe de ellos le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. O sea, es decir, lo primero que el Cristo, imagínense el nivel de autoridad, lo primero que hizo el Cristo al verlo a él fue: tus pecados te son perdonados. Número 1. 2, la segunda orden, que yo lo expliqué la vez pasada. El perdonado seguía paralítico. El perdonado seguía tirado en el piso. Ese hombre seguía postrado. ¿Cómo lo aplico? Bueno, hoy tenemos cantidad de hombres, van a las iglesias, sí, pero no levantan cabeza. Aunque sean ingenieros, arquitectos, médicos, políticos, sí. Es que yo soy muy claro con ustedes. La posición social no implica una autoridad divina. No implica, comprobado, puedo comprobar. No implica, no. Puede ser a una autoridad delegada, sí, por muchas razones, pero a la autoridad que yo estoy refiriéndome en este momento es producto del proceso de restauración de Dios y la palabra en la vida del hombre. Por eso es que quiero resaltar la frustración de gente demasiado importante en el mundo, que al final de su día o de su vida o de su accionar, se ven que nunca tuvieron autoridad, no tuvieron respeto, no tuvieron fuerza. Entonces, a falta de autoridad, mi título, uso mi título. A falta de autoridad, mi dinero. A falta de autoridad, las armas. A falta de autoridad, mi casa y mis pertenencias. Entonces, ¿qué es lo que usa un hombre que no entiende esta palabra, que no tiene entendimiento del amor de Cristo, de la revelación de Cristo para restaurarlo? ¿Qué tiene que hacer? Si el hombre no tiene la revelación de la palabra, entonces como interpretamos que autoridad es el que más manda, imagínense cómo lo menciona, el que más manda. Pero si usted nota conmigo, Cristo dijo: ¿quién es el mayor entre vosotros? Voy a hacer ese comentario. ¿Quién es el mayor? ¿Acaso no dijo el Cristo? Puso un niño en medio. Dijo: el mayor será el menor, el primero será el último. Paradojas del reino. Dentro del pensamiento presupuesto del reino, entonces hay que cuestionar quién manda en realidad. Al final, ¿quién manda? ¿El presidente del país más grande del mundo? ¿Quién manda? ¿El político? ¿El empresario? ¿El millonario? Bueno, si lo vemos desde el planteamiento social, tiene un derecho, tiene una asistencia, sí, pero al venir a la palabra. Por eso yo aclaro a todos los que me están oyendo: desde el texto sagrado no tiene validez, no la hay. ¿Por qué? Porque la palabra autoridad va confluyendo en la palabra restauración, sanación, liberación, relación con Dios, conocimiento, sanidad emocional. Entonces, ahí va emanando la palabra autoridad en alguien. Entonces, a donde quiero llegar al final es que la palabra autoridad no solamente es voy a la iglesia, no, autoridad es hago lo correcto con Dios. Al final la palabra autoridad es estoy en paz con Dios. Al final la autoridad la puede tener alguien de las áreas rurales, sí. Puede tener una autoridad. ¿Por qué? Porque él sabe dirigir su vida, su hogar, sus hijos. Alguien de área urbana, alguien de área de ciudad, no importa. Autoridad es otra cosa. Por eso es que me interesa aclararles a los hermanos y hermanas, no se confunda que es autoridad. No se confunda. El grito no es el grito, la grosería, el arma, el dinero, el título.
para hacerme presente. No, porque hay demasiada gente que son indeseables teniendo dinero, son indeseables teniendo grandes, quizás hasta ministerios, son indeseables aún y teniendo toda la plata del mundo, son indeseables. Entonces, Dios quiere restaurar al hombre, restaurarlo. ¿Restaurarle qué? ¿Qué quiere Dios restaurar al hombre? Su autoridad, su relación con Él, su conexión con Él. Porque si usted leyó el texto, dice que señoree sobre todo, pero ese señoree sobre todo es porque está vinculado conmigo. Otra vez, sería así, parafraseado, le entrego autoridad al hombre porque el hombre está íntimamente ligado a mí. Fíjese, íntimamente ligado a mí. Por eso insisto, a falta de esta palabra, a falta de entender qué es la revelación de la autoridad, mandar, gobierno dictatorial, formas de gobierno, uso de violencia, abuso físico, uso del grito, uso del regaño para imponerme. Y aquí no se trata de imponerse, aquí no. Si ustedes ven el caso del Cristo, cuando regresando al pasaje de Lucas, cuando lo vio postrado, lo declaró perdonado, pero seguía postrado. Entonces, hoy tenemos hombres perdonados postrados. Su amargura, dolor, miseria, aunque tengan plata, eso no tiene nada que ver plata, tenerla o no, me da lo mismo. O sea, el tema no es si la tiene o no la tiene, el tema es que no tiene autoridad, no la tiene, no la tiene, no la tiene. No puede dirigir su vida, no es el pastor de su hogar, no es el pastor de sus hijos, no enseña la palabra, no, es que, y lo que ocurre es que estamos demasiado contagiados y demasiados contaminados por los presupuestos que tenemos en nuestro diario vivir. Claro, porque yo me topo que ante muchas personas vale más, vale más una persona que otra. ¿Y por qué vale más? Al final, ¿por qué vale más? Bueno, porque lo vemos desde el replanteamiento secular, desde el planteamiento secular. Entonces yo me hago valer, pero como no estoy hablando secularmente, esta no es mi clase. Mi enseñanza de hoy es ante Dios. Seas rico o seas pobre, restáurate. Dios quiere restaurar tu alma, tu vida, restaurar tu hogar, restaurar tu casa. No basta dominguear, no basta levantar la mano cada 8 días, no basta aparecer cuando tú quieres, no. Por el bien tuyo, por el bien de tu hogar, por el bien de tus hijos y por un futuro ministerial de éxito, restáurate. Y quiero que noten aquí. Entonces dice el Señor, les entrega autoridad, les delegó, señoree, allá hay autoridad, gobierno. Sí, porque están vinculados con Dios. Bueno, muy bien. Luego viene la bendición. Y aquí vamos a notar algunas partes interesantes. Luego envía la bendición. Eso fue después. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Autoridad o bendición? La bendición viene como producto de una autoridad entendida. La autoridad Dios la establece. Todo lo que Dios hace, lo hace bajo un régimen de autoridad. Todo. La iglesia, el orden eclesiástico, el orden familiar, el orden, Dios puso órdenes. El hombre en su degeneración, a través de la caída en su pecado, se degeneró y degeneró todo lo demás. Y ahorita lo vamos a analizar. Ahora bien, dentro del punto de la palabra y señoree, el hombre va a gobernar, gobierna el hombre. Ahora aquí viene el interesante este punto. Cuando el Señor dice va a gobernar dentro del huerto, Él va a tener mano. Si volvemos otra vez al texto de Lucas, el postrado era un perdonado sin autoridad. Luego viene la segunda orden. Jesús dijo, toma tu lecho, porque dice el texto, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene, no dice ni poder, ni sanidad. La palabra que usa el texto lucano es autoridad. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, le dice al paralítico, toma tu lecho
levántese, se va a su casa. Ahí lo encontramos. Entonces vemos cuando le dio la orden, eso es lo que quiero tratar de explicar. Cuando le dijo, toma tu lecho al perdonado, postrado, perdonado, postrado, perdonado. Vuelvo al tema. No es solamente el Señor me perdona. No es solamente me perdona. En el caso de Mefiboset, que muchos lo han leído, en una clase posterior vamos a platicar, Mefiboset quedó mal de su espalda, de una caída que tuvo la nodriza por salvarle la vida en la destrucción de su padre y su abuelo, rey Saúl y Jonathan. Pero encontramos que David trata de restaurarlo poniéndolo en su mesa y devolviéndole sus propiedades de herencia de sus familiares. Un proceso de restitución maravilloso, sí, pero quiero insistir que hasta que David se da cuenta, Mefiboset seguía en la miseria. Hijo de un rey, abuelo de un nieto de un rey, hijo de rey, nieto de un rey, y en miseria. O sea, hablamos que somos hijos de Dios, sí, pero ¿por qué hay miseria emocional? ¿Por qué no me puedo levantar? ¿Por qué no puedo? ¿Ya te has preguntado? Es como nadar en contra de la corriente, es bien difícil. Que mi hogar sea lindo, que mis hijos caminen bien, que yo sea un hombre consagrado, un hombre dedicado a Dios, que pueda agradar a Dios, que sea luz, sal, ejemplo. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué? Porque hoy ya eso es admisible. O sea, el tema hoy entre una cantidad de cristianos es luchando estamos, se hace lo que se puede, medio santos, medio mundanos, medio diablos, medio cristianos, piel de oveja el domingo y piel de lobo de lunes a sábado. Ese es el problema, que ya nos hicimos a eso, ya nos habituamos a eso, ya es normal. Es como el uso de las mascarillas. Antes no era algo que nos gustara al principio de los procesos de procesos sanitarios que se nos fueron estableciendo a nivel de ciudades, pero hoy la mascarilla ya se volvió como el celular, como el uso de un pañuelo, el uso de un buen lapicero, el uso de un protector solar, el uso de un paraguas, el uso del celular. Ahora, entre nuestros componentes del diario vivir, se agrega el uso de la mascarilla. Es parte ya de nuestra, llamémosle, novedosa cultura, es parte de nuestra cultura. Ay, por cierto, gel de manos, ya es parte de nuestra cultura. O sea, hoy salir de la casa, uno piensa en llaves del vehículo, pañuelo, sombría por si llueve, protector solar. ¿Y qué le sumamos? Gel de manos y mascarilla. Eso ya va de cajón. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que ya se acostumbró a ese estado. Entonces yo pregunto, ¿por qué? Yo he hablado con mi esposa y he hablado con otros pastores, ¿por qué hay hermanos varones que no pueden levantar cabeza? ¿Por qué? Van a la iglesia, cantan, adoran, sí, pero no logran levantarse. Pero es porque no se ha restaurado la autoridad en ellos. La autoridad. Y la autoridad va vinculada a la revelación de la palabra, va vinculada a la autoestima, va vinculada a los valores bíblicos dentro del corazón del hombre, va vinculada en el ejemplo, va vinculada en su testimonio, va vinculada en su trato a su esposa, trato a sus hijos, trato a sus trabajadores, trato en la empresa, su manera de vivir. Ahí va vinculada la palabra autoridad, ahí va vinculada. Por eso le dijo el paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Al decir Cristo al que había perdonado, toma tu lecho y vete a tu casa, le estaba diciendo en otro lenguaje, le estaba diciendo, usa la autoridad que te estoy dando ahorita para que te levantes. ¿Él por qué se levantó? O sea, si yo tuviera que abrir un poco el pensamiento, diría, pues sí, fue un milagro, pero quitemos los ojos del milagro. Pongámosle el color que estamos usando. Parafraseando, podría ser, la autoridad que yo tengo, te la cedo en este momento. Tómala tú, paralítico postrado. Toma mi autoridad. Úsala y párate, levántate ahora. Eso le estaba diciendo. Por eso es que el paralítico
reaccionó porque tenía enfrente la voz de autoridad de Jesús, enfrente. Entonces él al oír la proclamación, ese queruso, esa autoridad con la que el Cristo le habló a él, al decirle levántate, no es me levanto porque él dijo, no, es en la autoridad de él, el Cristo, yo me levanto. Entonces inmediatamente él empezó a hacer la lucha, lo cual hemos explicado, empezó a hacer el esfuerzo y lentamente fue levantándose. Al levantarse, él, quizás pudieron haberlo ayudado los discípulos o alguien, lo tratan, pero él hizo el esfuerzo. Se levanta, se pone de pie y de alguna forma va llegando a su casa. Aquí es donde yo quiero usar eso para mi enseñanza. ¿Por qué el Señor le dio autoridad al hombre y a la mujer? La autoridad es vital en tu vida espiritual. La autoridad no es mandar. Estoy tratando de insistir con lo mismo. No es mandar, es ejemplo. Fíjese que la mejor expresión de autoridad es ejemplo. La mejor expresión de autoridad es testimonio. La mejor expresión de autoridad es vida transformada. La mejor expresión de autoridad es modelo a seguir. La mejor expresión de autoridad es testimonio marital. La mejor expresión de autoridad es cómo conduce su matrimonio. La mejor expresión de autoridad es ver a sus hijos haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto. Esas son expresiones de autoridad. Porque al final y al cabo, bueno, si tengo mi hogar hecho un desastre, mis hijos son un desastre, mi vida es un desastre, pero tengo dinero, entonces lo que tengo es dinero, no autoridad. La autoridad es divina. La autoridad se gana. La autoridad es entendible. La autoridad se sana. Hay que sanar. Por eso cuando hablamos de sanidad, algo que Dios quiere sanar en tu vida es esa, la autoridad, recuperarla. Y quiero hacer un comentario. Cuando el hombre peca, fíjese, cuando el hombre peca, vamos a ir al capítulo 3. Quiero que me acompañen y veamos algunas consecuencias terribles que se suscitan en el capítulo 3 de Génesis. Miren esto. Pero la serpiente era astuta. Vamos a seguir. En el enjuiciamiento. Vamos a ver. Mira pues. En el verso, al final del versículo 6, ahí está. Al final del 6 dice, y comió, en la penúltima línea, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Perdieron, ahí se dieron cuenta que perdieron alguna túnica, perdieron un vestido. Otro estudio. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren el 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre, arranca el hombre como, usemos la palabra ejemplo, modelo, primero, cabeza, autoridad. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuál es el efecto que encontramos en el hombre cuando se degeneró en el pecado del huerto? El hombre se esconde, ya no tiene autoridad, no tiene. Yo me he preguntado a veces con preocupación, ¿por qué el hombre se esconde de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué en las iglesias hay más mujeres que hombres? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es duro? ¿Por qué el hombre es rebelde? ¿Por qué el hombre es tosco? ¿Por qué el hombre, cosas de Dios no le interesan? Sujetarse al evangelio no le interesa, restaurarse no le interesa, no obedece. Significa que el hombre es un hombre perdonado por Dios, pero sin autoridad. No tiene autoridad. Por eso dice que ellos se escondieron. Y usted lo lee ahí, dice, se escondieron de la presencia de Dios. Y luego dice en el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios preguntando.
el 10 vuelve a ratificar. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dice, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te ordené que no comieses? Bueno, entonces significa aquí, encontramos que el hombre se esconde. El hombre se esconde de Dios, se aparta completamente. En el momento que el hombre se aparta de Dios, por su pecado se esconde, ya no tiene autoridad. Por eso es que el hombre no enfrenta los problemas. Yo conozco una cantidad de hombres que le llegan los problemas en vez de enfrentarlos con sabiduría, con la ayuda de su pastor, con la ayuda de su mentor espiritual, con la ayuda de su cobertura. Huyen, no quieren ayuda, no buscan ayuda, se esconden. Y claro, al hombre evadir a Dios, la esposa igual es arrastrada, igual que el hombre. El hombre se esconde, ella se esconde. El hombre busca a Dios, la mujer busca a Dios. Es que es muy difícil. Lo que quiero decir es que es muy difícil para una hermana esposa tratar de servir a Dios si su marido no es convertido. No puede. Es bien difícil. Yo lo he vivido en los últimos 30 años de ministerio pastoral. Es bien difícil que una hermana trate de agradar a Dios si su esposo no es convertido. Y dejen que sea convertido, que él se restaure, porque es que no basta. Como una hermana me dijo, estoy feliz, me dijo. Claro, es un buen principio. Mi esposo se entregó a Cristo el domingo. Wow, le dije, lo celebramos. Sí, pero desde este ángulo ya vemos que no es solamente mi marido se entrega a la iglesia, a Cristo. No, tiene que entrar un proceso de depuración, desintoxicación, un proceso de cuarentena espiritual. O sea, tiene que empezar a restaurarse. Y lo primero, y vuelvo al tema, el hombre lo que perdió fue autoridad. No la tiene, no la tiene, no la tiene. En consejerías pastorales que tenemos yo y mi esposa Ileana, en consejerías conyugales, siempre la esposa busca el consejo, el marido no. Siempre la esposa anda buscando al Señor en ayuno, oración, el hombre no. Es raro. No digo que no, por supuesto, pero y no solo con esto digo ayuno y oración, no digo restaurado en la palabra. Es que el tema es, yo le animo a los hermanos varones que me oyen y me ven. No te conformes solamente a verte bautizado y estar asistiendo a una iglesia. Restáurate, restaura tu alma, restaura tu corazón con Dios. Pide a tu pastor que te ministre. Es que tienes que venir ante la palabra. Si no vienes ante la palabra, no te restauras. No va a haber sanación, no va a haber ministración, no hay nada. Entonces, aquí, bajo eso, entonces vemos que el hombre evade. Y ahí vemos, invita a uno a la iglesia, lo invita. No va. Así de repente después que soy empresario, que soy profesional, que soy aquí, escondiéndose en árboles, solo escondiéndose. ¿Pero por qué se esconde? Porque no tiene autoridad. No la tiene. No tiene. Pero yo voy a una iglesia de vez en cuando, sí, pero eso no es autoridad. Yo no hablo de ir a la iglesia, no hablo de ir a bautizarse, no hablo de asistir cada domingo, cada 8 días, en su momento cuando se pudo o cuando se vuelva a poder. Estoy hablando de el hombre tiene que ser ejemplo de su esposa. El hombre debe ser ejemplo de su hogar. El hombre debe ser ejemplo de sus hijos. Esa es la autoridad que el Padre nos está pidiendo ahora. Por eso es que hoy es tiempo que te restaures. Y ves el pasaje cuando está diciendo, ¿qué está diciendo el pasaje? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué el hombre se esconde? El hombre siempre evade a Dios, evade. Es como Jacob. Jacob, cuando no se había restaurado y venía su hermano Saúl detrás de él lo que hacía es que mandaba a las esposas delante, huía. Él ponía de carnada, de cañón y de escudo humano a sus esposas y a sus hijos para aminorar, amortiguar, rebajar la cólera de su hermano Saúl contra él. Ahora, ¿cuántos hombres mandan a la esposa a la iglesia porque él no tiene autoridad? Yo no tengo tiempo, estoy cansado, estoy fatigado. No tiene autoridad. ¿Cuántos hombres usan a los hijos para que vean a la iglesia, a su esposa? Pero él no va. No tiene presencia, es ausente en el hogar.
¿Cuántos hombres son ausentes espiritualmente en casa? No se ven, nunca oran, nunca enseñan, no ayudan, no se les ve el cambio. Yo te pregunto, hermano varón que me escuchas y me ves, ¿por qué vives así, hermano? ¿Por qué vives así? ¿Por qué vives así? Dios te está llamando a un cambio hoy. Dios te está llamando a un cambio. ¿Por qué eres ausente con tu esposa y con tus hijos? No hablo de asuntos económicos. Hablo de Dios en ti. No importa si eres pastor, apóstol, profeta. Recuérdense que el papel aguanta con todo. Porque conozco cantidad de ministerios que no tienen autoridad. Más parecen profetas de Baal. Horas de gritos y no pasa nada. Hablo de autoridad. La autoridad se recibe a través, en primer lugar, entregándose a Cristo. Pero entregándose a Él. Entrégate. Ríndete. Pero ríndete. ¿Quieres ver hijos rendidos a Cristo? Sé tú el ejemplo. ¿Quieres ver a tu esposa rendida ante Cristo? Ríndete, hermano. Ríndete. ¿Quieres ver tu vida económica ser florida, ser primaveral? Ríndete. Métete a la palabra. Deja que la palabra pueda zarandearte. Deja que la palabra pueda limpiarte, pueda sacar lo que no sirve. Sacar lo que no sirve de tu alma. Pero hermano, mientras tú seas un cristiano de domingo, de a mes, aun cuando tengas cargos y privilegios, porque quiero objetar por un instante que alguno diga, bendito Dios, soy diácono, soy pastor, ese tema no es conmigo, no, es contigo también. Porque no hay garantía. Hoy, el sol de hoy, no hay garantía que yo diga, soy pastor, ¿y eso qué? Es como que alguien diga, soy doctor, ¿y eso qué? También enfermo, aunque sea doctor, enfermo. Aunque sea pastor, enfermo. Aunque sea pastor y conozco la Biblia, se falla. Entonces no hay garantía. Lo que estoy diciendo es, justos por pecadores. Hermanos, deja la ausencia en tu vida. Deja de ser ausente en tu matrimonio. Deja de ser ausente con tus hijos. Empieza a pedirle al Señor sabiduría para levantarte. Tú como hombre, límpiate, limpia tu mente. La limpieza de tu mente, de tus acciones, no son solo porque tú lo decides hoy. Lo he recalcado una y mil veces. Esto solo no lo puedes hacer. Hay un punto donde las buenas intenciones ya no sirven. Necesitas un trabajo. Necesitas que se te trabaje el corazón a través de la palabra. Necesitas que tu pastor te trabaje, que seas trabajado, que seas moldeado, que seas ministrado hoy. Yo quiero invitarte, hermano varón, a que te restaures con Dios. No te quedes como el paralítico perdonado. Digo, paralítico perdonado paralítico. Sí, yo estoy perdonado, pero sigue mal, lleno de deudas, miseria, dolor, de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de cobertura en cobertura. ¿Qué va a ser, por favor? No te engañes, no te engañes. Cambiar de cama al enfermo no cura al enfermo, sigue siendo el mismo enfermito. Yo lo he visto. Me voy de esta iglesia, de esta misión aquí a misión, me salgo de aquí, me meto para allá, sí, sigue siendo el mismo enfermo. No cambia. Es que ahora sí voy a cambiar. Wow. Mentira. No cambia, no cambia. Tienes que establecerte. Tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, yo quiero restaurarme. Yo quiero restaurarme, Padre. Yo necesito un milagro. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, hermanos varones, responsables de hogar, responsables de familia, los que están a punto de contraer matrimonio. En el nombre de Jesús. Abran su corazón y dígale, Señor, aquí estoy. Necesito que me ayudes. Quita de mi corazón el engaño de la autoridad engañosa satánica, de este autoritarismo pecaminoso, de gobernar, de imponerme a gritos sobre mi esposa,
de imponerme a gritos con mis hijos, de imponerme. Tengo que cambiar. La autoridad es estar bien contigo. La autoridad es restaurable a través de la palabra. Es venir a tu palabra. En el nombre de Jesús. Necesito en el nombre de Jesús. Abre tu corazón. Un minuto más. Que haya restauración hoy en tu casa. Que hayan evidencias. Este mes es un mes para evidencias. Es un mes maravilloso para que tu esposa sea bendecida y tus hijos. Para que tus nietos, no sé cuánta familia tendrás, vean el cambio en tu vida. Tus hijos están esperando el cambio en ti. Tu esposa está anhelando el cambio en ti, varón. Tu iglesia donde tú asistes están esperando el verdadero cambio. El cambio que nunca has querido dar. Puedes darlo ahora. Abre tu corazón. Reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor. Quiero ser. Abre tu corazón. Más como Prométele a Dios cambios. Prométele a Dios que vas a cambiar. Prométele a Dios que vas a dejarte guiar. Pero hazlo. Hazlo, varón. Restáurate, libérate. Saturarme de tu espíritu. Gracias, Señor. Y reflejar al mundo. Padre, yo bendigo a cada hermano varón. Bendigo sus vidas. Y que hoy sea un nuevo comienzo en sus vidas. Un tiempo de gloria. Un tiempo de restauración. Para que recuperen autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte.
Cuando estés lista, empezás. Hola, te damos la bienvenida a Ciudad Joven. Mi nombre es Ana Cristina Zamora y para mí es un gozo poder saludarte y decirte que este es un espacio especialmente para ti, donde el Señor quiere hablarte a través de una palabra. Así que te invito a que puedas abrir tu corazón y disponerte para que el Señor pueda hablarte. Bendiciones. Creo que lo vas a hacer otra vez porque me... ¿Ya? Hola, te damos la bienvenida a Ciudad Joven. Mi nombre es Ana Cristina Zamora y para mí es un gozo poder saludarte y decirte que este es un espacio especialmente para ti, donde el Señor quiere hablarte a través de una palabra. Así que te invito a que puedas abrir tu corazón y disponerte para que el Señor pueda hablarte. Bendiciones.